Buenos amigos, vamos a ver qué nos trae Manuel Reyes en materia de deporte. Adelante, Manuel. Bien, así es. Buenas tardes para todos. Iniciamos hablando del mejor baloncesto del mundo porque recuerden que la fecha límite de cambios es o será el próximo 25 de marzo y ya varios equipos se han movido, como es el caso del Heat de Miami. El Heat de Miami acaba de concretizar un acuerdo para que llegue a sus filas Trevor Ariza. Mucha gente se ha preguntado dónde estaba Trevor Ariza. Bueno, él estaba militando en el Thunder de Oklahoma City y a cambio de Ariza se fue Meyers Leonard a ese equipo del Thunder. Miami, contando la jornada de ayer, ha ganado 11 de los últimos 12 encuentros. No es el Heat de Miami que inició la temporada plagado de lesiones. Es un equipo muy pero muy peligroso y una contratación como la de Ariza le hace muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron el año pasado. Lo hicieron el año pasado con Jay Crowder y desde que Crowder, procedente de Memphis, llegó a ese combinado del Heat de Miami, el equipo dio un giro y obviamente a él le fue bastante bien porque hay muchos jugadores que absorben defensa y le hacen mejores tiros para ejecutar, y es algo que entiendo que pasará algo similar con Trevor Ariza, que es un jugador veterano que puede defender y que sobre todo puede anotar consistentemente el triple, así que creo que fue una muy buena adquisición del Heat de Miami. Ayer muchas actuaciones preponderantes. LeBron James hacía un triple doble, Zach LaVine anotaba 40 puntos, pero sin dudas la actuación de la noche la tuvo Damian Lillard. Ya todo el mundo sabe que su equipo ganó y que él anotó 50, pero lo que quiero resaltar es que de esos 50 puntos, 24 vinieron en el último cuarto y se ha cansado Lillard de anotar los tiros importantes a la hora buena, a la hora del clutch. Y yo creo ya que no es fortuito y que por lo menos en temporada regular, cuando se hable de los mejores anotadores en el clutch de la historia, no digo que Lillard sea el que más, pero sí quiero significar que en algún momento de esa conversación tiene que salir el nombre de Damian Lillard. En Grandes Ligas, dos vertientes. Javi Baez, estelar jugador campo corto de los Cachorros de Chicago, dice que está abierto a una conversación de extensión de contrato. Javier Baez, un premier en esa posición, un tipo que puede batear muchísimo, que su defensa es muy buena, el mago le llaman a Javi Baez, y dice que está abierto a una extensión de contrato. La antítesis es Francisco Lindor, también campo corto, en este caso de los Mets de Nueva York. ¿Por qué digo la antítesis? Porque Lindor sí está también abierto, pero no va a negociar en medio de la temporada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el ultimátum que él le da a los Mets de Nueva York para llegar a su precio o para llegar a un acuerdo a largo plazo con el jugador debe ser antes de que inicie la temporada regular. Así que así están las cosas concernientes a estos dos jugadores importantes boricuas y por demás campo cortos. Y en el fútbol, para terminar, ayer el Real Madrid ganaba su partido ante el Atalanta. Otra vez Sergio Ramos vuelve a ser factor. Otra vez Karim Benzema, el gato, vuelve a sacar sus garras. Me estoy refiriendo a la UEFA Champions League, donde el Real Madrid, que jugaba contra el Atalanta, y el Manchester United, que jugaba contra el Mönchengladbach, ambos ganaron, el City y el Real Madrid, y de esa manera avanzaron a los cuartos de final. Marega Deportes en Twitter, Marega Deportes en Instagram, Marega Deportes en mi canal de YouTube. Los exhorto que continúen disfrutando de esta que es su propuesta de la noche. Continúo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Manuel Reyes por este resumen deportivo. Vámonos de inmediato con Henry Ebrar, quien como de costumbre nos tiene temas de mucho interés en materia económica.
El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021. Disfruta gratuitamente y por internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. Bueno, parece que Henry no nos estás escuchando. Sí, aquí estoy. Bueno, adelante, Henry. Sí, muy buenas tardes. Saludos a los amigos de Propuesta de la Noche. Estamos chequeando, estamos con la planta eléctrica. Se nos quemó un transformador al mediodía. Quería nada más asegurarme de que no íbamos a tener interrupción. Ahorita hay buenas, hay malas noticias, como siempre, pero ustedes saben, eso es lo que pasa con la economía. Primero, vamos con los precios usuales y después veremos una muy buena noticia de Fitch Ratings, que está revisando al alza su expectativa de crecimiento para la economía mundial, y eso es buena noticia, por supuesto, para la República Dominicana. Primero, no vamos al orden usual, primero vamos a chequear los precios del oro. Buena noticia para la República Dominicana, después de varios días con cierta debilidad, parece que los precios del oro han conseguido su nivel piso, $1,700, porque ya llevamos 2 días creciendo, inclusive hoy ha superado los 1,740, casi llega a $1,750. Hay una subida en el día de hoy de un poquito más de $20. Porque es buena noticia, porque hay que recordar a todos los que nos están escuchando que por cada vez que sube el precio del oro, la mitad de esta subida representa un beneficio para la República Dominicana, ya que eso significa un incremento de los impuestos que paga la Barrigold a través de este contrato de explotación del oro de Pueblo Viejo. Yo creo que eso es importante recordarlo y aclarar a la gente que le está diciendo que no se está recibiendo este beneficio arriba de cierto precio, no se han leído el contrato, no se han leído los informes que publica mensualmente la Dirección General de Impuestos Internos. El año pasado, gracias al fuerte incremento de precio y a pesar de la ligera baja de producción, se ha más que duplicado la recaudación por concepto del oro. De hecho, fue una de las pocas líneas de recaudaciones que logró alcanzar la meta y, en este caso, por supuesto, superarla. En el caso del dólar en el mercado local, pequeña sorpresa, después de 3 semanas consecutivas con baja sí del dólar aquí en el mercado local, hoy, de acuerdo al informe del Banco Central, una ligera subida de 5 centavos, estamos en 57 pesos con 34 centavos. Quiere decir que por lo que va del año, el dólar ha bajado casi 1 peso, 98 centavos. Cerramos el año pasado, en 2020, en 58 pesos con 32. O sea que hoy estamos 98 centavos por debajo todavía del cierre del año pasado. Claro, si nos comparamos con hace exactamente un año, cuando el año pasado el dólar se vendía a 53 pesos con 73 centavos, quiere decir que el ritmo de devaluación sigue disminuyendo. Ahora estamos hablando de apenas 3 pesos con 61 en término anualizado, lo que equivale a una tasa de devaluación de un 6.7%. En julio del año pasado, la semana antes de las elecciones, el ritmo de devaluación alcanzaba el 15%. O sea que eso es una buena noticia. Del lado del petróleo, las noticias no son tan buenas, no tampoco tan malas, porque el petróleo se ha mantenido prácticamente en su mismo nivel. Ha bajado hoy 20 centavos de 64.80 a 64.60, aunque en el día de hoy logró bajar hasta $63.50. ¿Por qué terminó prácticamente con el mismo nivel de ayer?
porque, y eso es la mejor noticia del día de hoy, la noticia más importante, la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings acaba de publicar un nuevo informe revaluando el crecimiento de las economías mundiales. En este caso, habla que en el caso de la economía de Estados Unidos, en vez de un crecimiento de un 4.5%, está hablando que el crecimiento alcanzaría un 6.2%. Esto es una noticia muy importante para la República Dominicana porque este crecimiento adicional en los Estados Unidos va a significar un crecimiento adicional para la República Dominicana. En cuanto a expectativas para el petróleo, Fitch tenía una expectativa de $42 para este año y lamentablemente lo revisa al alza, $55. Eso es coherente con esta aceleración de la economía mundial y de hecho 55 me lo consigo barato, ya que ya estamos con precios que rondan los $65. Último dato antes de cerrar, el Banco Central ayer hizo una publicación a raíz de una visita de la nueva junta directiva del CONEP. Indicó que la economía dominicana en el mes de enero registró una baja de un 1.8%, que si bien es un resultado un poco peor que lo que fue diciembre, donde la economía decreció apenas 1%, esta cifra de una caída del 1.8% es muy inferior a las expectativas que se tenía cuando yo les dije que yo había revisado al alza mis expectativas para el crecimiento de la economía dominicana a 6.2% para el 2021 y yo estaba asumiendo una caída de un 4.2% para el mes de enero. Eso nos dice que entonces la economía en enero, y anticipo mejor todavía, en febrero parece estar empezando a tener un comportamiento mejor. Acabo de chequear los datos de la Dirección General de Aduanas, van en esta misma dirección. Las importaciones fuera de petróleo registraron un sólido crecimiento de casi un 10% durante el segundo mes de febrero y esa es la mejor indicación de que ya empieza a salir del hoyo la economía dominicana y eso es una muy, pero muy buena noticia. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan allá en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, y por supuesto la cita con todos ustedes para este viernes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021. Disfruta gratuitamente y por Internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. Bueno, gracias Henry Ebrard por su acostumbrado análisis económico, pero yo te invito, Henry, ya a que comparta conmigo esta parte final del programa en vista de la ausencia del amigo Dios Espina. Y aunque no hay temas que se relacionen de manera muy directa con lo económico, que es tu especialidad, yo estoy seguro que tú también tienes opinión acerca de otros acontecimientos que se registran en el plano nacional. Y como tú sabes, está muy encendido el debate en torno a la despenalización del aborto en la República Dominicana. Partidarios de las tres causales y no partidarios de las tres causales están hoy aceptando que esto sea sometido a una especie de plebiscito o referéndum para que sea el pueblo que determine si en definitiva se aceptan o no se aceptan las tres causales en el tema del aborto. El Código Penal ha sido seriamente afectado por este debate porque ha estado durmiendo en el Congreso Nacional durante varios años y esta disputa que se genera entre las iglesias y los grupos que se autodefinen progresistas en relación a si se incluye o no se incluye dentro del Código Penal el tema de las tres causales para permitir el aborto es lo que ha retrasado
su conocimiento. En otras ocasiones, tanto en la administración anterior, tú recuerdas que se aprobó el Código Penal, pero fue observado por el entonces presidente Danilo Medina, precisamente porque en ese Código Penal que se aprobó no se incluyeron las 3 causales. La Iglesia Católica y las iglesias evangélicas están convocando para el 25 de este mes lo que llaman a una caravana celeste por la vida. Y hoy el obispo de la diócesis de la Altagracia Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, está planteando que se produzca pronto la aprobación del Código Penal, pero sin la inclusión de las llamadas 3 causales. Pero el obispo, como los grupos que favorecen las 3 causales, igualmente favorecen, Henry, que se convoque una especie de plebiscito o referéndum para que sea el pueblo quien decida en torno al tema. Sería el primer plebiscito que se celebre en la República Dominicana, que aunque está contemplado en la Constitución del año 2010, todavía falta una especie de reglamento que deberá ser aprobado y notificado para que esa figura pueda ponerse en vigencia en la República Dominicana, don Henry. Mira, de verdad que obviamente es un tema sumamente complejo. Todas las sociedades que han pasado por esta evolución, esta relación, frente a posibles causas aceptables y otras no aceptables para el aborto, siempre ha concitado grandes debates. Yo recuerdo, yo era preadolescente cuando en mi país, en Francia, en el 74, se dio esta discusión y inclusive se aprobó en el tiempo cuando Valéry Giscard d'Estaing era el joven presidente y Simone Veil, fue en el 76, no en el 74, 76 que finalmente se aprobó. La discusión fue muy complicada y quizás lo mejor efectivamente es plantear con un ejercicio de discusión, un nuevo ejercicio democrático como lo contempla la Constitución de la República Dominicana, de que un aspecto que es tan importante, tan profundo para la sociedad, es probablemente la vía correcta, como se está haciendo ahora en otros países, que a través del referéndum, a través de esta figura, pues se pueda decidir sobre temas que son tan profundos, tan delicados para la sociedad. Y creo que quizás qué mejor manera de inaugurar esta figura del referéndum para decidir sobre un tema que yo entiendo que culturalmente es muy delicado en un país como la República Dominicana, pero yo creo que también una discusión, que es difícil no tener discusión apasionada sobre esos temas, que probablemente sea la mejor manera y que efectivamente sea a través del referéndum. Yo he visto hasta discusiones de que hasta algunos estaban proponiendo sí un referéndum, pero que los hombres ni deberían de participar a esta votación, porque ese es un tema, pero realmente este tema yo creo que no pertenece ni a los hombres ni a las mujeres, es un tema profundo de la sociedad y ojalá efectivamente, mira, la sociedad dominicana pueda enfrentar, independientemente cualquiera sea el resultado, ¿no?, de la votación, demostrar que efectivamente se puede tener un debate sobre eso y finalmente pues llevar lo que es la democracia a que el pueblo a través de un referéndum, me parece es una figura apropiada para eso, siempre y cuando obviamente una vez haya realizado que todas las partes que hayan participado terminen aceptando el resultado del referéndum. Eso no es la garantía. Siempre que tú llegas a los referéndums, hay muchas experiencias en muchos países donde lamentablemente, aunque se haya producido un referéndum, a veces hasta las mismas autoridades terminan no observando el resultado del referéndum. En cambio, la mejor referencia de esto es un país como Suiza, donde prácticamente hay elecciones casi a cada rato, ¿no?, para definir asuntos, hasta unos no tan importantes como el tema del aborto o de esas causales, ¿no?, que pueden ser perfectamente discutibles. O sea que ojalá pues nuevamente la sociedad dominicana muestre un grado adicional de avance y ahí, independientemente de lo que termina siendo
el resultado de esta votación. Yo creo que es importante que sea la sociedad que lo decida, y para eso la Constitución lo ha definido, para eso sirven los referendos. Sí, y abundando sobre lo que tú señalas, Henry, todavía está pendiente que se establezca bajo qué condiciones se van a celebrar, se celebraría un referéndum o un plebiscito en la República Dominicana. Eso no está determinado aún, es decir, todavía tendría que precisarse. Y hay cosas que llaman la atención porque se están presentando situaciones, tanto en el pasado como en el presente, que llaman mucho la atención. Tú recordarás que el entonces presidente Danilo Medina estaba de acuerdo con las 3 causales, pero los legisladores de su partido en el Congreso no endosaron ese apoyo que él le daba a las 3 causales, y por eso en definitiva no pudo aprobarse el Código Penal. Ahora se está presentando la misma situación, es decir, el presidente de la República, Luis Abinader, está de acuerdo con las 3 causales. Estamos hablando de un partido que, como Revolucionario Moderno, durante la campaña electoral estuvo muy de acuerdo con que se aprobara el tema de las 3 causales, pero ahora resulta que sus legisladores, o la mayoría de sus legisladores en el Congreso Nacional, no están de acuerdo con el tema de las 3 causales. Es decir, que hay un gran temor a enfrentar a las iglesias en este tema por razones, yo diría que político electoral, porque hay muchos congresistas que piensan en el voto de sus circunscripciones, de su provincia, de sus municipios, a la hora de fijar posición sobre un tema tan candente como es la despenalización del aborto en la República Dominicana. Pero, Henry, otro tema que acapara la atención en Estados Unidos es el tema migratorio. Estados Unidos ha pasado de una política contra la migración a una política a favor de la migración. Estoy hablando de la administración Trump, que, como tú sabes, impuso medidas muy draconianas, muy radicales, para frenar la migración, fundamentalmente esa migración masiva que viene desde Centroamérica y que se ubica en la frontera sur con México. Pero a raíz de la instalación en el poder del presidente Joe Biden, las cosas por decreto ejecutivo han ido cambiando. ¿Qué ha sucedido? Los centroamericanos han interpretado que Estados Unidos tiene una especie de política de puerta abierta hacia la migración, y se han presentado en masa hacia la frontera sur con México. Ahí se encuentran con el agravante de que ahora se está presentando el fenómeno de que los niños llegan adelante. Es decir, una gran cantidad de niños, se está hablando de entre 40 o 50 mil niños que han cruzado la frontera en estos días. Incluso los republicanos están hablando de que en esa frontera se está creando una crisis humanitaria, cosa que niega hoy el director del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Él está diciendo que no hay una crisis humanitaria en la frontera con México, pero indudablemente que el presidente Biden tiene una situación bastante complicada, porque son cientos de miles los que se han presentado a solicitar refugio en los Estados Unidos. Muchos se devuelven, pero hay otros que siguen permaneciendo, guardando vigilia ahí en la frontera con México, a la espera de que se tome una decisión en su caso. Obviamente, eso es otro tema muy sensible para Estados Unidos, y sin sorpresa, como tú lo dijiste, ¿no? Vamos a decir que eso es coherente con lo que ha sido, si no el discurso más directamente de Joe Biden, sí de una franja importante del partido demócrata, que se ubica en el ajedrez político de los Estados Unidos, un poco más a la izquierda, y probablemente especialmente la vicepresidenta de los Estados Unidos, que quizás por primera vez en la historia de los Estados Unidos hay una representante tan marcada en el ajedrez político, y obviamente pues eso ha creado muchas expectativas. Habrá de ver en las próximas semanas cómo eso se está manejando, porque todos esos asuntos migratorios no son fáciles, y obviamente muy rápidamente Joe Biden pudiera encontrarse en el medio de muchas presiones
en todos los sentidos, pero definitivamente hay una presión desde la izquierda sobre ese Joe Biden para efectivamente facilitar la entrada. Ahora estamos viendo cómo en la parte logística eso complica y preocupa. Preocupa sobremanera el tema que tú mencionaste, el tema de los niños, porque no deberían ser usados ni en un sentido ni en el otro para esos asuntos. Así que yo creo que hay que darle mucho seguimiento a eso, más que todavía estamos en una temporada compleja. Está el tema del COVID también, que está metido de por medio, y yo creo que hay que darle mucho seguimiento a todo este tema y recordar que el tema de la migración en los Estados Unidos es un tema sumamente complejo, inclusive que no es parejo en los Estados Unidos. Hay estados donde prácticamente este fenómeno de migración no se da, pero ya hemos visto como todos esos estados que están en las periferias, en las fronteras, especialmente esas fronteras con México, presentan grandes retos. Ahí vamos a ver de manera realista, ¿no?, cómo Joe Biden, cómo ese nuevo gobierno va a enfrentar estas nuevas situaciones y poner en adecuación la realidad con lo que fue el discurso de campaña. Bueno, yo creo que desde el principio la administración Biden está dando señales de flexibilizar lo que son los controles migratorios en los Claro. Estados Unidos. Y estas señales, como tú sabes, siempre se interpretan más allá de su frontera, porque Claro. fundamentalmente en Guatemala, en Honduras y El Salvador existen organizaciones, las que se conocen como ONG, que estimulan estas migraciones masivas hacia los Estados Unidos. Y de hecho han estado regando la información de que con la llegada de Biden a la Casa Blanca, la migración hacia el gran país del norte sería más flexible, sería más fácil, menos riesgosa. Y la situación ha llegado a un punto tal que Biden, en una entrevista que concedió ayer a una importante cadena de televisión de los Estados Unidos, le está pidiendo a esos centroamericanos que no abandonen sus localidades, que no abandonen sus casas, que él está tratando de organizar, sí, que él está tratando de organizar la casa dentro, pero que no abandonen su casa porque él no da garantía de que serán recibidos con puertas abiertas en los Estados Unidos. Y Mira, y lo eso que, es un reconocimiento de que hay una situación difícil en la frontera. no, y lo que tú mencionas de las ONG es muy importante. Yo creo que lejos, obviamente, la intención de no reconocer la extraordinaria y necesaria labor que están realizando muchas ONG. Sin embargo, en el mundo de las ONG, como en la viña del Señor, hay de todo. Hay muchas ONG que terminan siendo negocios, y obviamente el negocio de ciertas ONG es lo que tú dices, es fomentar un movimiento de migrantes hacia los Estados Unidos, que quizás su primera motivación no es necesariamente el bienestar de esta gente. Hay esos casos. Ahora, de manera general, nuevamente, lejos de mí la intención de estar diciendo que todas las ONGs se manejan de esta forma, pero fíjate, si el propio presidente Biden está haciendo esas advertencias, te está mostrando de que ya están al punto de ser desbordados por este movimiento. Sí, yo creo que es una parte conflictiva, y esto va a seguir representando un problema para los Estados Unidos, porque no es tan fácil frenar a esa gente. No es tan fácil frenar a esa gente porque esa gente tiene motivaciones varias, pero la motivación fundamental para emigrar a los Estados Unidos siempre es la razón económica, y usted como economista lo sabe mejor que yo. Es decir, esa ¿No? es la razón fundamental. Y, y más con lo que acabamos de comentar anteriormente en nuestra crónica económica, el hecho de que Fitch Ratings esté confirmando que no solamente la economía de Estados Unidos se ha recuperado, sino que va a estar acelerando, registrando un crecimiento probablemente este año inusitado. Cuando hoy estamos hablando de una economía como la de Estados Unidos pueda crecer en más de un 6%, más de un 6%, eso obviamente crea una aspiración, por supuesto, de migrantes
que van a estar tratando de buscar y aprovechar esas situaciones para buscar mejor vida en los Estados Unidos. Es un tema al cual habrá que darle mucho seguimiento porque afecta a toda la región y afecta a México, afecta a Guatemala y no solamente en los propios países que mandan directamente a los migrantes porque tienen que cruzar varias fronteras y eso produce muchos problemas. Bueno, Henry, muchísimas gracias por esta asistencia brillante aquí en la parte final de Propuesta de la Noche. Así es que aquí está el Twitter emergente de vez en cuando. Sí, a los amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para mañana jueves a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros en esta Propuesta de la Noche por Digital 15. Muy buenas noches.